Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Tierras bajas occidentales del pastizal resplandeciente. Ríndete. No puedes aferrarte a esa lágrima de las estrellas. La mirada de Tavis se posó en la muñeca de Isabel, donde la lágrima de las estrellas emitía una tenue luz azul, el codiciado objetivo de todos. Y mientras le daba este ultimátum a Isabel, los 3 emisarios estelares de nivel 2 detrás de él ya se habían dispersado en una formación triangular, bloqueando por completo las rutas de movimiento de Isabel. Estos individuos sostenían dagas de energía estelar, lanzadores en miniatura y escudos, formando claramente un escuadrón de caza con roles bien definidos, cada uno realizando su deber específico. A decir verdad, si no fuera por la necesidad de conservar fuerzas contra otros cazadores cercanos que también estaban acechando la lágrima de las estrellas, y sus compañeros de equipo que aparentemente confiaban el uno en el otro, pero en realidad solo estaban cooperando superficialmente y listos para traicionarlo en cualquier momento. Tavis podría haber incapacitado fácilmente a Isabel y eliminarla de la competencia. Después de todo, cuando una manada de lobos rodea con éxito a una presa aislada, el éxito es, meramente una cuestión de tiempo. Sin embargo, frente a la bien intencionada advertencia de Tavis, Isabel pareció escuchar un chiste, y copos de nieve que representaban frío extremo aparecieron una vez más a su alrededor. ¿Rendirme? Si rendirse pudiera resolver los problemas, la asociación de emisarios estelares no existiría en este mundo. Al escuchar esto, las cejas de Tavis se fruncieron. Tenía la intención de ahorrar algo de esfuerzo, pero la terquedad de esta chica superó claramente sus expectativas. Ya que insistes en luchar. Tavis dio un paso adelante, y un patrón de luz rojo anaranjado brilló de repente bajo sus pies. Una formación de cuadrícula de 9 cuadrados se desplegó de la nada, cada cuadrado emanando un brillo diferente. En estos cuadrados especiales, algunos humeaban, como el fondo de una olla hirviendo. Algunos flotaban con niebla en forma de hongo, con un extraño tono púrpura. Otros estaban cubiertos con patrones de chile rojo, haciendo que el aire se sintiera abrasador. Nombre: Tavis. Nivel: rango superior de nivel 3 fuente estelar. Olla caliente de fantasía tipo rasgo. Efecto: al activar la habilidad, puede desplegar una formación de olla caliente de cuadrícula de 9 cuadrados. Diferentes cuadrados corresponden a diferentes ataques de atributo: cuadrícula picante para abrasador / cuadrícula de hongos para alucinación / cuadrícula de caldo claro para atar efecto del despertar emparejamiento de ingredientes. Puede lograr efectos más especiales en la formación agregando diferentes ingredientes. Viendo la pantalla mostrar a Tavis, que proyectaba la fría imagen de un asesino pero cuya fuente estelar estaba llena de humor. El intenso contraste hizo que la audiencia del Stream Dimensional en el sitio 3 se riera incontrolablemente. ¿En serio? ¿Por qué en esta serie, aparte de los niños de las estrellas, cuanto más normal es la apariencia de los personajes restantes, más extraña es su fuente estelar? Una fuente estelar cómica, pero con un tipo hot inexpresivo. Algo interesante. Bromas aparte, la versatilidad de esta fuente estelar parece realmente alta. A pesar de las burlas sobre la fuente estelar de Tavis. Olla caliente de fantasía. La audiencia del Stream Dimensional se dio cuenta de inmediato de la naturaleza única de esta fuente estelar. La olla caliente de fantasía podía desplegar diferentes formaciones emparejando diferentes ingredientes. Mientras se pudiera captar la información completa del enemigo, se podría formular una estrategia dirigida para contrarrestar perfectamente la fuente estelar del enemigo. Y Tavis estaba sin duda haciendo un uso perfecto de este punto. Técnica de energía estelar. Infierno picante. Cuando Tavis desató el efecto de su fuente estelar sin reservas, la cuadrícula debajo de los pies de Isabel estalló de repente. Energía estelar similar a aceite rojo escaldante surgió del suelo, cubriendo un radio de 10 metros alrededor de Isabel como una olla caliente hirviendo gigante. El calor abrasador de la olla caliente dispersó instantáneamente los copos de nieve a su alrededor. Incluso el robusto escudo de cristal de hielo se agrietó, desarrollando numerosas líneas finas durante el proceso, y finalmente se disolvió en una masa de flores de hielo que se derritieron en el aire ardiente. Sin la protección del escudo de hielo, Isabel sintió inmediatamente un dolor ardiente que se extendía desde sus tobillos. Era como si pudiera ser tragada por la olla caliente picante y caliente bajo sus pies en cualquier momento. Afortunadamente, Isabel claramente no se estaba dejando atrapar por esto por primera vez. Casi en el instante en que apareció el infierno picante, la energía estelar azul pálido a su alrededor fue liberada instantáneamente sin ninguna reserva.
En el siguiente segundo, un tercio de la base de olla caliente originalmente escaldante se congeló instantáneamente. Parte de la energía estelar similar a aceite rojo, bajo el efecto del hielo y la nieve, se convirtió en esculturas de hielo rojo brillante, haciendo que la luz de toda la formación de cuadrícula de 9 cuadrados se atenuara ligeramente. Utilizando esta breve ventana, Isabel se retiró rápidamente, intentando escapar de este ambiente ardiente que la contrarrestaba. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder unos pasos, un rayo de energía estelar bloqueó su camino. Era un emisario estelar de nivel 2 que sostenía un lanzador en miniatura. Parecía haber anticipado la elección de Isabel y ya había preparado una contramedida. Sin darle a Isabel mucho tiempo para pensar, el emisario estelar de nivel 2 se burló y apretó el gatillo de nuevo. 3 rayos de energía estelar púrpura salieron disparados, apuntando precisamente a las extremidades de Isabel, con la clara intención de restringir su movimiento. Al mismo tiempo, el emisario estelar que empuñaba el escudo cercano dio un paso adelante rápidamente, levantando el enorme escudo de energía estelar en sus manos, sellando por completo la retirada de Isabel. Aunque los 4 eran un equipo temporal, su coordinación fue excepcionalmente perfecta. Tavis controló el campo con la olla caliente de fantasía, restringiendo el rango de movimiento de Isabel. El emisario estelar del escudo fue responsable de bloquear la retirada y absorber la mayoría de los contraataques de Isabel. El emisario estelar del lanzador proporcionó hostigamiento de largo alcance, desviando la atención de Isabel. El emisario estelar de la daga restante tuvo la tarea de rodear por el lado para encontrar la oportunidad perfecta para un ataque furtivo. La red de caza de 4 personas era hermética, sin dejar huecos, y era extremadamente profesional. Al ver que a Isabel no le quedaba ningún camino para escapar, el emisario estelar de la daga, pensando que había encontrado su oportunidad, se preparó inmediatamente para lanzar el ataque final contra Isabel. Pero justo en este momento, el emisario estelar de la daga notó de repente una extraña sonrisa en el rostro de Isabel. ¿Por qué no miras detrás de ti? Al escuchar las palabras de Isabel, una sensación de inquietud surgió de repente en el corazón del emisario estelar de la daga. Inmediatamente después, Tavis, que estaba manteniendo la formación de olla caliente, de repente sintió que un estoque blanco plateado atravesaba su pecho. Sin embargo, Chen Kong, habiendo ejecutado con éxito el ataque furtivo, no mostró signos de alegría en su rostro. Porque el Tavis que fue atravesado no era el cuerpo real, sino una ilusión de clon falso. Eso estuvo cerca. Si no hubiera mantenido cautelosamente la base de olla de alucinación debajo de mis pies, podrías haber tenido éxito en la emboscada. Tavis, revelando su verdadero cuerpo, apareció de repente detrás de Chen Kong, balanceando su cuchillo corto y golpeando con precisión el cuerpo de Chen Kong. Sin embargo, este golpe hizo que Tavis se asombrara. Él también había fallado en golpear el verdadero cuerpo de Chen Kong, solo golpeando una falsa ilusión. No eres el único con la capacidad de clonar. Tavis estaba a punto de girar la cabeza, pero un estoque blanco plateado ya había golpeado su punto vital. En el siguiente segundo, el reloj en la muñeca derecha de Tavis emitió inmediatamente una luz deslumbrante, y el reloj se hizo añicos. Mientras era teletransportado fuera tras su eliminación, Tavis miró a Chen Kong, que tenía una media sonrisa. Se dio cuenta de que había sido descuidado, y había pagado el precio de su descuido. Zona de pantalla de viñetas dimensional. ¿Por qué no miras detrás de ti? Mira detrás de ti. Chen Kong. Tipos como tú son a lo sumo una loli en nuestros Embers. Un ataque sorpresa y un contraataque sorpresa. Chen Kong está aprendiendo a ser astuto. ¿De dónde aprendió Chen Kong este truco sucio? Es tan difícil de adivinar. Primero, Tavis usó la olla caliente Fungika para crear un clon que engañó a Chen Kong. Luego, Chen Kong invirtió las tornas, usando su habilidad de tejedor de sueños para copiar la fuente estelar de Ye Shenlin, fantasma del pasado, creando un clon especial que engañó a Tavis a cambio. La inversión repentina permitió a Chen Kong eliminar instantáneamente a Tavis, el miembro más fuerte del equipo de 4 personas. Sin el control de multitudes de Tavis, los 3 emisarios estelares de segundo nivel restantes reconocieron inmediatamente el peligro y se dispersaron. La alianza frágil formada apresuradamente sufría inherentemente de baja confianza. Una vez que el miembro principal fue eliminado, la alianza se desmoronó naturalmente, con todos valiéndose por sí mismos ante el desastre inminente. Al ver que la crisis se resolvió, la tenue energía estelar azul alrededor de Isabel se convirtió en partículas de luz dispersas y se desvaneció en el aire. Luego levantó la mano para alisar su falda ligeramente alborotada, presionando sus manos contra el borde de la tela en sus caderas, y se sentó lentamente en la hierba.
Incluso después de soportar una feroz batalla, su postura y gracia como heredera corporativa no flaquearon, mostrando su nobleza. Chen Kong se acercó a ella, su mirada se posó en su muñeca. Isabel, ¿por qué no tiras esa lágrima de las estrellas? El cristal azul seguía brillando, sus coordenadas compartidas en tiempo real en el mapa, como un faro que podría atraer problemas en cualquier momento, guiando a otros competidores ansiosos por avanzar. En respuesta a la pregunta de Chen Kong, Isabel lo miró y dijo con un tono arrogante: «Idiota, si todos tiraran la lágrima de las estrellas como tú, ¿cómo esperas que Vivian y Liu Ma se encuentren?» «Ya veo». Chen Kong se quedó atónito por esta respuesta. Solo ahora se dio cuenta de que la razón por la que Isabel había sostenido continuamente la lágrima de las estrellas no se debía a una ingenuidad obstinada de una chica rica e inconsciente de los peligros del mundo. En cambio, estaba usando deliberadamente sus propias coordenadas como una torre de señales para que sus compañeros de equipo dispersos pudieran seguir la ubicación para encontrarse. Aunque Isabel solía mantener su comportamiento aristocrático, para reunir a todos, se colocó voluntariamente en peligro, convirtiéndose en un objetivo para los demás. En este sentido, Chen Kong fue incluso menos valiente que ella. Pensando esto, Chen Kong se rascó la cabeza, sintiéndose de repente un poco avergonzado. Le había preocupado que Isabel se metiera en problemas debido a la lágrima de las estrellas, pero no esperaba que ella tuviera un plan completo todo el tiempo. Durante el período siguiente, ya sea que su suerte fuera demasiado buena o simplemente no había muchos competidores cerca. No encontraron más peligro y esperaron hasta que aparecieron dos figuras familiares. Con Isabel. ¿Están bien? Liu Ma corrió, vio las pulseras de eliminación en el suelo y luego los vio a los dos ilesos, respirando inmediatamente aliviado. Es bueno que siguiéramos las coordenadas de la lágrima de las estrellas para encontrarlos. De lo contrario, no habríamos sabido dónde estaban. Vivian se subió las gafas. La tableta táctica mostraba que las coordenadas de los cuatro habían convergido. Ahora tenemos dos lágrimas de las estrellas. A continuación, podemos encontrar un lugar escondido para esperar hasta el momento final para hacer nuestro movimiento. Chen Kong asintió, su mirada recorrió el distante mar de hierba. Aunque la reunión de los cuatro lo llenó de confianza para el resto de la evaluación, todavía sentía que este partido de clasificación aparentemente tranquilo no terminaría tan simplemente, porque en esta evaluación, todavía había algunos monstruos que disfrutaban viendo el espectáculo. Llanura media del mar de hierba luminosa. 1 hora después de que comenzara la evaluación. Uf. En el mar de hierba luminosa, un concursante con ropa ajustada gris estaba corriendo desesperadamente. La energía estelar explotó bajo sus pies, dejando una hilera de huellas poco profundas. Mientras corría, seguía mirando hacia atrás, como si viera algo absolutamente aterrador. Sin embargo, siguiendo su línea de visión, el pastizal estaba vacío. No había nada allí más que la hierba fluorescente meciéndose con el viento. Ah. De repente, su pie pareció ser tropezado por una fuerza invisible. Tropezó hacia adelante, cayendo pesadamente al suelo. Luego, un par de botas tácticas negras pisaron su muñeca. La cámara se acercó lentamente a lo largo de las botas. En el encuadre, Tendo llevaba un parche negro en el ojo, su gabardina negra ondeando al viento. En sus manos, ya sostenía 5 o 6 lágrimas de las estrellas. Los cristales azules refractaban pequeños fragmentos de luz en su palma, siendo jugueteados casualmente por Tendo, como si fueran meros juguetes. Mientras tanto, Caroline siguió a Tendo como una secretaria obediente, sin mostrar piedad por el miserable competidor en el suelo. A sus ojos, esta persona no parecía ser más digna de mención que una piedra en la carretera. Tendo se agachó, mirando al competidor tumbado en el suelo, su tono con un ridículo descuidado. Deja de correr. Es inútil. Te daré 2 opciones. 1. Dame tu lágrima de las estrellas. 2. Ser eliminado por mí y luego darme tu lágrima de las estrellas. Al escuchar esto, el competidor tembló por todas partes. Levantó la vista hacia Tendo. Aunque la otra parte tenía una sonrisa inofensiva, los ojos ocultos por el parche le hacían sentir como si estuviera siendo observado por un monstruo inefable, lo que hacía que incluso respirar fuera difícil. ¿Por qué? Ya tienes suficientes lágrimas de las estrellas para pasar la evaluación. ¿Por qué sigues casándonos? De hecho, en este momento, el competidor describió las acciones de Tendo como una casa literal, no por ganancia, sino puramente por placer. Sin embargo, la respuesta de Tendo a esta pregunta fue muy simple. No mucho. Simplemente encuentro que la evaluación actual es un poco aburrida. Quiero hacer que las cosas sean más animadas aquí. ¿Solo por eso?
El competidor miró a Tendo con incredulidad, aparentemente incapaz de comprender su razonamiento. En respuesta, Tendo se puso de pie y pateó al competidor en el suelo. Mira, todos se esconden o forman alianzas en secreto. No es divertido en absoluto. Pero si recojo la mayoría de las lágrimas de las estrellas, ¿no crees que se volverán un poco más proactivos? Al escuchar esto, el rostro del competidor se puso pálido. Finalmente entendió que la persona frente a él no se preocupaba por la evaluación en absoluto. Simplemente estaba tratando este partido de clasificación como un juego interesante. Ellos, los competidores, eran solo juguetes utilizados por la otra parte para el entretenimiento. Sin embargo, su enfoque tenía un gran defecto. ¿No tienes miedo de que otros se unan para enfrentarte? Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Tendo de repente se volvió increíblemente brillante. Al mismo tiempo, sus siguientes palabras fueron lo último que escuchó el competidor antes de ser eliminado. Espero que lo hagan. Bajo la presión de una fuerza invisible, la pulsera del competidor se puso gris inmediatamente, y la persona fue transportada afuera en un aumento de fluctuación ilusoria. Tendo jugó con la recién adquirida lágrima de las estrellas en su mano y levantó la vista hacia el horizonte distante. ¿A quién debo encontrar ahora? Mundo real, sitio 13. Viendo a Tendo, que sonreía mientras declaraba su intención de encontrar a su próxima presa, en la pantalla. Los comentarios de viñetas en el sitio 3 se activaron inmediatamente. El episodio que hace llorar a los niños. Amigos, el devorador de hombres del mundo estelar está aquí, atrapando gente y devorándola frenéticamente. Entonces, ¿esta evaluación es en realidad un Battle Royale? Otros son responsables de correr, y Tendo es responsable de matar. En medio de las bromas en los comentarios de viñetas, la situación de evaluación previamente relativamente estable experimentó inmediatamente un cambio drástico con el repentino alboroto de Tendo. Muchos concursantes que, como Chen Kong, habían tirado sus lágrimas de luz estelar y planeaban pasar desapercibidos hasta el final antes de arrebatarlas, ya no podían quedarse quietos. Esto se debía a que descubrieron que las llanuras centrales estaban completamente monopolizadas por Tendo, y las alianzas a pequeña escala estaban comenzando a surgir en las áreas periféricas. Ahora, solo tenían dos opciones básicas. O unirse a otra alianza para competir por las lágrimas de luz estelar, o ser robados por otra alianza. Prácticamente no había una tercera opción. En cuanto a los lobos solitarios. A menos que poseas una brecha de fuerza que sea casi insuperable en comparación con otros concursantes, es muy difícil para un lobo solitario entrar en la ronda final. Gran pradera de luz fluyente sur. Señorita, los puntos rojos en el centro. Un emisario estelar de la familia Sol Ardiente habló con una expresión grave, mirando el grupo de coordenadas en la pantalla de arriba, que consistía en más de 50 puntos rojos que representaban lágrimas de luz estelar. No es nada, solo el retorcido sentido del humor de Tendo, no te preocupes por eso. Chen Xin simplemente lo miró y notó rápidamente que entre los más de 50 puntos rojos, además de la información de Tendo y Caroline, no había nadie más. Esto indicaba que estos más de 50 puntos rojos significaban que una persona había casado a más de 50 concursantes de lágrimas de luz estelar y había recolectado todas sus lágrimas de luz estelar. No significaba que 50 y tantas personas hubieran formado una gran alianza. En cuanto a quién fue el responsable de esto, Chen Xin lo supo al instante. Vámonos, nos dirigimos al oeste. Esos poseedores aislados son nuestros objetivos. Mientras Chen Xin hablaba, miró hacia la dirección occidental del mapa grande de arriba. En esa área, 3 o 4 puntos rojos aislados se movían rápidamente. A decir verdad, si no fuera por la necesidad de ayudar a otros en su familia a pasar con éxito la evaluación, Chen Xin estaría bastante feliz de ir a jugar con Tendo. Pero por el bien de los intereses de su familia, finalmente contuvo su deseo interno de batalla y eligió la racionalidad. Liderados por Chen Xin, los emisarios estelares de la familia Sol Ardiente se dirigieron uniformemente hacia el oeste. Se movieron como un ejército bien entrenado, su objetivo claro y sus movimientos decisivos. Una situación similar también estaba ocurriendo entre otros concursantes en la gran pradera. Solo un tonto se acercaría a un área donde una persona ha recolectado tantas lágrimas de luz estelar. Gran pradera de luz fluyente, este. Con. Liu Ma se detuvo de repente, bajando la voz y señalando un parche de hierba no muy lejos. Me di cuenta. Chen consiguió la dirección que señaló. Más de 10 concursantes, vestidos con varios atuendos, estaban parados allí, formando una gran red que bloqueaba su camino. Estos individuos no solo tenían la ventaja en número, sino que 3 de ellos también poseían el aura de un emisario estelar de tercer grado.
Frente a tal situación, era claramente difícil para Chen Kong y sus 3 compañeros enfrentarse a ellos. Sin mencionar que las lágrimas de luz estelar se transferirían inmediatamente si simplemente se tocaban. Esto aumentó sin duda la dificultad de proteger sus lágrimas de luz estelar. Sin embargo, solo quedaba una hora hasta que terminara la evaluación. Y su equipo actualmente solo tenía 2 lágrimas de luz estelar. Ni Chen Kong ni Vivian tenían sus propias lágrimas de luz estelar. Si querían pasar la evaluación, no solo tenían que proteger sus lágrimas de luz estelar actuales, sino también evitar que otros se apoderaran de sus propias lágrimas de luz estelar requeridas. Problemas. Vivian se ajustó las gafas, la tableta táctica mostraba la información del oponente, mientras evaluaba la fuerza de combate de ambos lados. Isabelle apretó los puños, y una luz estelar azul pálido comenzó a condensarse en las puntas de sus dedos. Sin embargo, lo que sorprendió a Chen Kong y a los demás fue que los oponentes no atacaron de inmediato. En cambio, enviaron a una persona hacia adelante. La persona vestía una sudadera con capucha gris y jugaba con una consola de juegos de mano. Era exactamente Miyao, Estelar No 13, a quien Chen Kong había conocido hacía 3 meses. Caminó hacia Chen Kong, su rostro desprovisto de la alegría anterior y reemplazado con una cierta seriedad. No te pongas tan nervioso, Kong, no estamos aquí para robar las lágrimas de luz estelar que tienes. Chen Kong se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta. La alianza de Miyao tenía más de 10 personas, pero solo 3 lágrimas de luz estelar. Incluso si arrebataran las 2 suyas, no sería suficiente para dividirse entre ellos y probablemente causaría que la alianza colapsara debido a una distribución desigual. Pensando en esto, Chen Kong levantó la cabeza y preguntó con una ceja levantada. ¿Cooperación? Miyao asintió. ¿Cooperación? Chen Kong reflexionó por un momento y preguntó. Entonces, ¿qué planean hacer? Miyao señaló hacia el área de la gran pantalla de arriba con la mayor cantidad de puntos rojos. Encontrar una manera de tomar algunas lágrimas de luz estelar de Tendo. Mirando al serio Miyao, Chen Kong pensó que había escuchado mal, y tardó mucho en reaccionar. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Estoy muy seguro. Miyao guardó su consola de juegos, su expresión se volvió seria. Kong, Tendo solo tiene a él y a Caroline allí ahora mismo, y tienen la mayor cantidad de lágrimas de luz estelar. En cuanto a las lágrimas de luz estelar restantes, o han caído en manos de las grandes familias, como Chen Xin y su grupo, o en manos de algunos poderosos lobos solitarios. Los primeros son difíciles de provocar, y los últimos tienen muy poca carne. Arrebatárselas no será suficiente para nosotros. Solo Tendo tiene más de 50, lo cual es suficiente para que todos compartamos, y solo el acto de arrebatarle a Tendo puede unir a esta alianza temporal. Eso tenía sentido lógicamente. Pero intentar arrebatarle lágrimas de luz estelar a Tendo, ¿en qué se diferenciaba de saltarse a los monstruos menores y desafiar directamente al jefe final al comienzo de un juego? Olvídate de más de 10 personas, incluso si vinieran 10 veces más personas, probablemente no podrían acercarse a Tendo. Por lo tanto, después de una breve consideración, Chen Kong tomó su decisión. Me disculpo, no queremos provocarlo. Dicho esto, Chen Kong inmediatamente se dio la vuelta para alejar a Vivian y a los demás. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, 3 ráfagas de luz estelar de emisario estelar de 3er grado se fijaron instantáneamente en Chen Kong. Los concursantes circundantes también dieron un paso adelante, formando un círculo de cerco. Chen Kong se dio la vuelta para descubrir que Miyao ya había adoptado un comportamiento diferente, un arco frío curvándose en la comisura de su boca. Kong, parece que has entendido mal una cosa. No estoy discutiendo esto contigo en este momento. O eliges cooperar, o nos entregas tus lágrimas de luz estelar. La hierba brillante susurró con el viento, y el aire se puso tenso inmediatamente. Chen Kong se detuvo, se dio la vuelta lentamente, y el tejedor del vacío se condensó en su mano, mientras adoptaba una postura de lucha. La difícil elección ahora estaba realmente expuesta ante Chen Kong, dejándolo en un dilema. Luchar contra las más de 10 personas frente a él, o unirse a ellas para desafiar al monstruo que consideraba casi invencible. En la escena, frente a la difícil elección presentada por Miyao, Chen Kong fue atrapado inmediatamente entre la espada y la pared. Unirse a la alianza de Vengadores de Miyao para desafiar a Tendo probablemente resultaría en ser carne de cañón, un desperdicio garantizado. Pero si rechazaba la cooperación de Miyao, serían rodeados inmediatamente por una docena o más de personas, perdiendo instantáneamente su calificación para avanzar. Por lo tanto, no importaba qué camino eligiera, parecía no haber un buen resultado.
Pensando en esto, Chen Con se dirigió a Liu Ma y a los demás, pidiendo la opinión de sus compañeros. En respuesta, Liu Ma murmuró en silencio las palabras. Acepta primero. Vivian asintió con calma. Al ver las reacciones de sus compañeros, Chen Con respiró hondo y bajó lentamente el tejedor del vacío que estaba a punto de levantar en su mano. Acepto la cooperación. Al escuchar esto, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Miyao. Una jugada inteligente. Con la adición de Chen Con y su equipo, el equipo de Miyao se hizo más fuerte rápidamente. Durante el viaje que siguió, la alianza de Vengadores creció como una bola de nieve, haciéndose más y más grande. Absorbieron a la fuerza a concursantes aislados en el camino, y si se encontraban con aquellos que no estaban dispuestos a unirse, les arrebataban directamente la lágrima estelar del oponente y los enviaban fuera. Al mismo tiempo, muchas personas, al ver la gran cantidad de influencia de la Alianza de Vengadores, se unieron voluntariamente. Después de todo, robar a Tendo, aunque sonaba loco, era más esperanzador que chocar de frente con otras familias. Lo primero era muchos contra uno. Lo último era uno contra muchos. Ignorando la dificultad, lo último era sin duda más tranquilizador que lo primero. Porque incluso si no podían ganar, no tenían que correr más rápido que Tendo. Solo tenían que correr más rápido que sus compañeros a su lado. Cuando el equipo llegó a la mitad del camino, Chen Con se retiró en silencio y se acurrucó con Liu Ma, Vivian e Isabel. Chen Con bajó la voz, sus ojos escaneando a los de la alianza que sostenían lágrimas estelares, susurrando. Liu Ma, más tarde, cuando carguen, buscaremos una oportunidad para arrebatar las lágrimas estelares de las personas a nuestro lado. Solo necesitamos 2 más, y los 4 podremos pasar la evaluación. Al escuchar esto, Liu Ma reveló una expresión que decía, lo sabía, y también susurró, sabía que estabas pensando lo mismo. Los 2 viejos zorros llegaron a un entendimiento perfecto en ese momento. De hecho, con un pensamiento cuidadoso, estaba claro que un grupo de personas reunidas por el lucro no tenía unidad de la que hablar. Apuñalar por la espalda no conllevaba ninguna carga psicológica. Vivian, que estaba a su lado, sacó silenciosamente su tableta táctica después de escuchar esto y marcó específicamente algunos puntos rojos en ella. Los 3 que visten ropa verde tienen fluctuaciones de energía estelar solo en nivel 2 intermedio y poseen una lágrima estelar. Son los mejores objetivos. Isabel condensó en secreto pequeños cristales de hielo en su palma y susurró, usaré energía estelar para crear confusión y cubrirlos. Los 4, habiendo llegado a un acuerdo tácito, continuaron siguiendo a la fuerza principal hacia adelante. Chen Con observó en silencio sus alrededores y descubrió que muchas personas en la alianza también estaban intercambiando miradas, claramente planeando el mismo esquema que ellos. Al ver esta escena, Chen Con sacudió la cabeza en secreto. Una vez que se enfrenten a Tendo, esta supuesta alianza de Vengadores, probablemente se desintegrará rápidamente desde dentro. Con este pensamiento, Chen Con miró la espalda de Miyao al frente, confundido. Chen Con no creía que Miyao no supiera algo que incluso él sabía. Sin embargo, todavía eligió formar un equipo así. ¿Qué estaba planeando exactamente este tipo? ¿Solo reunir a toda esta gente? Gran pradera de luz fluyente área central. Queda media hora hasta el final de la evaluación. Jingliu se sentó en su almohada del sueño ilusorio, masticando papas fritas y balanceando las piernas, viendo el buen espectáculo no muy lejos. La pequeña Danica, sentada a su lado, sostenía un puñado de papas fritas, su mechón se balanceaba suavemente con sus movimientos, también comiendo tranquilamente. Hermana Liuli, ¿no crees que el señor Tendo es demasiado aburrido así? La boca de Danica estaba llena de papas fritas, su voz amortiguada. Ha estado sentado aquí durante casi 1 hora, solo recogiendo lágrimas estelares que le son entregadas, sin planear irse en absoluto. En respuesta, Jingliu extendió la mano y frotó su cabello, su mirada fija en Tendo no muy lejos. Tendo estaba actualmente apoyado contra un árbol fluorescente, lanzando una pila de lágrimas estelares azules en su mano, jugando a atrapar. Caroline sostenía su tableta táctica, sentada tranquilamente a su lado, actuando como un fondo obediente. ¿Aburrido? Danica, este tipo Tendo, no es aburrido en absoluto. Jingliu sonrió y señaló hacia el horizonte distante. Mira, los juguetes que ha estado esperando han llegado. Danica siguió la dirección y vio una gran masa de personas acercándose a la llanura central, que sumaban al menos más de 100. Las fluctuaciones de energía estelar de tantos emisarios estelares entrelazadas, en realidad formaron una pequeña nube de energía estelar sobre sus cabezas, lo cual era bastante aterrador. Los ojos de Danica se abrieron. Vaya, cuánta gente.
¿Están todos aquí para arrebatarle las lágrimas estelares al señor Tendo? ¿Qué más? Jingyuri levantó una ceja y luego se burló. Sin embargo, probablemente no saben que ellos son los que están siendo casados, ¿verdad? No mucho después de que Jingyuri terminó de hablar, el equipo de producción estelar dio una vista panorámica de la gran pradera en ese momento. Se podía ver que las personas reunidas cerca de aquí no eran solo la Alianza de Vengadores liderada por Miyao y la familia Tono de Escarcha liderada por Jingyuri. La familia Llama Solar de Cheng Xin estaba lejos, llevaba un traje táctico rojo fuego, con los brazos cruzados, claramente en una postura de ver el espectáculo. Los asesinos de la familia Sombra Lunar traídos por Ye Shenlin estaban escondidos en la hierba, con solo destellos ocasionales de energía estelar negra que probaban su existencia. No ayudarían a Tendo ni se unirían al ejército de Vengadores de Miyao. Solo querían ver cómo terminaría este juego. Bajo estas circunstancias, la cámara volvió a centrarse en Tendo. Finalmente aquí, después de toda esta espera. Tendo, debajo del árbol, dejó de lanzar las lágrimas estelares y levantó la vista hacia la alianza no muy lejos. Se puso de pie, su gabardina negra ondeando al viento. Aunque solo era una persona, el equipo de más de 100 personas en la distancia disminuyó inconscientemente sus pasos. Mientras tanto, Caroline guardó silenciosamente la tableta táctica en su mano y retrocedió unos pasos. Claramente parecía que no interferiría, dejando que Tendo se encargara de todo. En estas condiciones, Miyao, que estaba al frente de la Alianza de Vengadores, fue el primero en abandonar el equipo y se acercó a un lugar no muy lejos de Tendo. Miró al relajado Tendo y a la gran cantidad de lágrimas estelares dispersas cerca de él. Habló las palabras más tímidas en el tono más feroz. Tendo. Sabemos que eres fuerte, pero con tantos de nosotros, mientras una persona te toque, puede arrebatar una lágrima estelar. ¿Puedes garantizar que no serás tocado? Al escuchar esto, Tendo no pudo evitar reír, su risa claramente llena de diversión. Al segundo siguiente, nadie vio claramente sus movimientos, solo un desenfoque ante sus ojos, y Tendo ya había aparecido frente a Miyao. Levantó la mano y la punta de su dedo tocó ligeramente el hombro de Miyao. No hubo una explosión feroz, ni efectos espectaculares de energía estelar, pero el cuerpo de Miyao fue golpeado por una fuerza invisible e inmensa, volando instantáneamente hacia atrás, estrellándose pesadamente contra la hierba y desmayándose. La lágrima estelar en su muñeca se desprendió automáticamente y voló a la mano de Tendo. Tendo jugó con esta nueva lágrima estelar y dijo con una sonrisa: «Lo siento, no escuché muy bien lo que decías. ¿Te importaría repetirlo? ¿Decirlo de nuevo, de pie?» Al escuchar las palabras de Tendo, todos miraron subconscientemente a Miyao, que estaba tendido en el suelo, inconsciente. Por un momento, nadie supo qué decir. La Alianza de Vengadores claramente tenía la ventaja en número. Sin embargo, la velocidad similar a un destello de Tendo y su golpe casual, fueron como un cubo de agua fría apagando el coraje en el corazón de todos. Y ya fuera buena suerte o un resultado de la acción deliberada de Tendo. Aunque Miyao estaba inconsciente, no fue eliminado del juego. Simplemente había perdido su propia lágrima estelar. Al ver que la Alianza de Vengadores no hacía ningún movimiento después de un largo silencio, Tendo se dirigió a la multitud, la sonrisa en su rostro sin cambios, pero su tono lleno de arrogancia. «Vamos, o me eliminan, o los elimino». Se paró frente a la multitud, su gabardina negra ondeando al viento, y el campo vectorial circundante emitía un tenue brillo. Tendo era solo una persona, pero en este momento, era como una montaña insuperable, haciendo que todos jadearan. Después de una cantidad de tiempo desconocida, alguien en la multitud gritó de repente: «¿De qué tienen miedo? Es solo una persona. Ataquen juntos». Al escuchar esto, otros parecieron tener su coraje encendido, y todos desataron todo su poder. Cristales de hielo azul pálido, llamas rojas, sombras negras, torrentes de metal plateado. Los ataques de más de 100 personas se entrelazaron, como una abrumadora tormenta de energía estelar, barriendo hacia Tendo. Tendo, en el centro mismo del ataque, vio esta escena pero no mostró pánico. Levantó la mano, y el campo vectorial invisible se expandió instantáneamente en una onda, cubriendo todos los ataques de energía estelar. Bajo la influencia del campo vectorial, estos ataques de energía estelar parecieron haber sido pausados, todos suspendidos en el aire, completamente inmóviles, lo cual era extremadamente espeluznante. ¿Esto, cómo es posible? Algunas personas que veían a Tendo atacar por primera vez, observando la horrible escena, gritaron de inmediato en estado de shock, sus rostros llenos de incredulidad. Sin darles mucho tiempo para reaccionar, Tendo movió ligeramente la punta de su dedo.
Al segundo siguiente, los ataques en pausa invirtieron repentinamente la dirección, como una manada de bestias fuera de control, volando de regreso hacia los miembros de la alianza. ¡Ah! Los gritos subieron y bajaron uno tras otro. Algunos en la alianza de Vengadores tenían sus escudos perforados por los cristales de hielo que convocaron, algunos tenían sus ropas chamuscadas por sus propias llamas, y otros fueron derribados por las ondas de choque residuales de sus propias armas de energía estelar, estrellándose pesadamente contra el suelo. Solo en este golpe, más de 20 personas fueron eliminadas, sus pulseras de competencia se encendieron con el resplandor rojo de eliminación una tras otra. Muchos otros también resultaron heridos. En este momento, la cámara del anime se desplazó silenciosamente a la parte trasera de la alianza de Vengadores. Mostró que Chenkon se había retirado detrás de todos en algún momento desconocido. Resultó que la persona que gritó de repente para que todos atacaran juntos no era otro que él. Sabiendo esto, la audiencia dimensional en el sitio 13 no pudo contenerse. ¡Cielos! Kon está practicando matar con un cuchillo prestado, diciéndole a otros que ataquen mientras él se esconde en la retaguardia. El movimiento clásico. El protagonista frunce el ceño, se retira silenciosamente detrás de la multitud. Honestamente, las estadísticas de Tendo se están volviendo cada vez más monstruosas. ¿Seguirá teniendo la oportunidad de mostrar sus habilidades operativas más tarde? Pobre Miyao, lideró el camino durante siglos y luego cayó en un segundo. En medio de los comentarios que se desplazaban, debido al movimiento dominante de Tendo, la alianza de Vengadores cayó inmediatamente en un breve silencio. Todos se detuvieron en seco, mirando a Tendo con rostros pálidos, nadie se atrevía a dar un paso adelante fácilmente. Al ver esto, Tendo simplemente decidió jugar un nuevo juego con ellos. Retiró el campo vectorial y levantó la vista hacia el suelo debajo de sus pies. Para las expresiones aterrorizadas de todos, el suelo debajo de sus pies de repente comenzó a temblar violentamente. Comenzando desde el centro de Tendo, el suelo dentro de un radio de 1 kilómetro comenzó a elevarse lentamente. Hierba luminiscente, rocas e incluso las pulseras de los concursantes eliminados recientemente, flotaron con el suelo, elevándose rápidamente a 100 metros en el cielo. Alguien se tendió en el borde del suelo de hierba flotante, mirando hacia abajo. El suelo antes expansivo ya tenía muchas áreas reducidas a pequeños puntos negros, y una ola de mareo los invadió. Tendo y Caroline se pararon bajo un árbol luminiscente en el centro de la isla flotante. Se apoyó contra el tronco del árbol, mirando a la multitud aterrorizada de abajo, su tono ligeramente juguetón. Dada su fuerza actual, he decidido cambiar la forma en que jugamos. 50 personas. Mientras queden 50 personas entre ustedes al final, les daré las lágrimas estelares restantes. Sin embargo, Tendo se dirigió a Caroline, quien asintió a sabiendas, luego sacó un reloj de arena de cristal de su bolsillo y lo invirtió en el suelo. Arena fina dorada fluyó lentamente hacia abajo, brillando a la luz del sol. Al ver que Caroline había terminado la configuración, Tendo habló de nuevo. Solo tienen 10 minutos. Después de 10 minutos, esta isla flotante colapsará por completo. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Tendo, la multitud estalló instantáneamente en caos. Tendo claramente los estaba obligando a matarse entre ellos. Silencio. La voz de Tendo resonó de nuevo, llevando una inconfundible sensación de presión, silenciando el alboroto de la multitud. Miró a todos y dijo claramente: o obedecen las reglas y luchan por una oportunidad de avanzar, o saltan ahora y son eliminados inmediatamente. Ante sus palabras, la multitud se quedó en silencio al instante. Todos entendieron que Tendo no estaba bromeando. Si tenía la capacidad de convertir un área de 1 kilómetro de suelo en una isla flotante, ciertamente tenía la capacidad de eliminarlos a todos después de 10 minutos. Resistir. La reciente tormenta de energía estelar ya había demostrado lo absurdo de esa elección. Escapar. Saltar desde 100 metros de altura era simplemente imposible para la mayoría de los maestros estelares sin habilidades especiales. De repente, las expresiones de todos se volvieron feas, especialmente las de aquellos que originalmente sostenían las lágrimas estelares. Inicialmente solo se les exigía que aguantaran hasta el final de la evaluación para pasar, pero ahora Tendo los había acorralado. O eliminan a otros, o son eliminados por otros. No había una tercera opción. Observando la conmoción en la multitud, una sonrisa maliciosa se curvó en los labios de Tendo. Para él, este partido de clasificación nunca fue una evaluación, sino un interesante juego de observación. Para ver qué expresiones mostraría esta gente y qué opciones tomarían para sobrevivir. Después de todo, para algunas personas, no pasar no era necesariamente algo malo.
Incluso podría ser algo bueno. Cabe señalar que los pasados partidos de clasificación de la escalera del cielo estrellado siempre han tenido una cuota de muerte. Una vez que pasaban la evaluación, el viaje posterior por la escalera sería una prueba de sangre y fuego. Solo los verdaderos genios, y algunos individuos afortunados, tendrían la oportunidad de destacarse de ella y ser templados en cuerpo y alma, para transformarse en verdaderas potencias. Por lo tanto, en lugar de dejar que algunas almas desafortunadas y despistadas mueran en ese brutal campo de batalla, podría ser mejor hacer que se detuvieran aquí. Además, las acciones de Tendo no fueron completamente por el mero entretenimiento. Estaba poniendo específicamente un espectáculo espectacular para que ciertas partes interesadas lo vieran. Isla flotante a 100 metros sobre la gran pradera de luz fluyente. La arena dorada en el reloj de arena de cristal colocado junto al árbol fluorescente por Caroline estaba cayendo con un sonido silencioso. Aunque el SHHH de cada grano de arena que caía era sutil, cuando llegaba a los oídos de los cientos de personas de abajo, era como el pesado toque de una campana de advertencia, cargado de significado. Al ver la renuencia de la gente de abajo a actuar, Tendo, sentado en el borde de una pequeña piedra flotante, levantó lentamente la mano, apoyando la barbilla con la otra. Con este ligero movimiento, la isla flotante originalmente estable se sacudió repentinamente con violencia. El suelo en el borde de la isla flotante comenzó a agrietarse como vidrio. La hierba fluorescente de color verde claro, junto con fragmentos de roca, se hundió en la altitud de 100 metros de abajo, convirtiéndose instantáneamente en pequeños puntos negros y desapareciendo. Durante este proceso, el área utilizable de todos se redujo visiblemente, comprimiendo su espacio ya limitado. Mis disculpas, olvidé mencionar antes, el colapso de la isla flotante no es un evento único. Se romperá un poco más cada minuto. Así que... Tendo miró a la gente con expresiones sombrías abajo y sonrió, diciendo: observen el tiempo. Al escuchar las palabras de Tendo, la gente de abajo entendió inmediatamente sus siniestras intenciones. Sin embargo, no dirigieron su ira hacia la figura de cabello plateado muy por encima de sus cabezas. En cambio, la desahogaron en los demás a su alrededor. En comparación con lanzar un puñetazo a una potencia imbatible, encontraron más realista balancear el cuchillo de carnicero hacia los más débiles. El deseo de avanzar finalmente hizo que la alianza ya frágil colapsara por completo. Ahora. Alguien gritó, y la multitud previamente tranquila estalló instantáneamente. La isla flotante explotó en caos. Algunos lucharon ferozmente por agarrar las lágrimas de las estrellas, mientras que otros fueron acorralados por varias personas. Otros intentaron colarse hacia el borde de la isla flotante para ver si podían trepar hacia abajo. Sin embargo, tan pronto como actuaron, fueron inmediatamente rebotados por el campo vectorial de Tendo en el borde de la isla. Claramente, Tendo no solo había anticipado esto, sino que también usó la manipulación vectorial para bloquear todas las rutas de escape. ¿Quieres hacer trampa para escapar? Imposible. Aunque todos eran concursantes, Tendo ahora estaba elevado por encima de todos los demás. Se había convertido en la única autoridad capaz de controlar su destino. Detrás del montón de rocas en el lado oeste de la isla flotante. En la multitud, al moverse al borde de la isla flotante temprano, Chenkon y su grupo de 4 lograron evitar la batalla caótica inicial. Se escondieron detrás de una roca que sobresalía, observando cuidadosamente la situación exterior. Después de un momento, Chenkon echó la cabeza hacia atrás y susurró: apéguense al plan. Busquen objetivos aislados primero. No provoquen a los que están agrupados. Vivian asintió, luego usó sus habilidades mecanoides para analizar la situación en el campo. Rápidamente seleccionó un objetivo para ellos. Era un usuario estelar de nivel 2 que vestía una sudadera con capucha azul, equipado con patines de ruedas especiales en sus pies. Cada vez que alguien se acercaba, podía usar la velocidad de los patines de ruedas para esquivar, haciendo imposible que los que lo rodeaban lo atraparan rápidamente. Era claramente un usuario estelar muy hábil para escapar. Pero en la isla flotante que se encogía, no importaba lo rápido que fuera, no había dónde esconderse. Solo podía circular entre la multitud como un conejo frenético sin ningún lugar a donde correr. Con un objetivo seleccionado, Chenkon asignó tareas rápidamente. Vivian, vigila a los demás a nuestro alrededor y asegúrate de que nadie nos embosque. Isabelle, usa cero absoluto para bloquear sus movimientos más tarde. Liu Ma, eres responsable de arrebatar la lágrima al final. Yo atraeré su atención. Los tres asintieron y comenzaron sus respectivas acciones. La tableta táctica de Vivian se encendió, su pantalla cubierta con densos datos de energía estelar para proporcionar advertencias en tiempo real de los peligros circundantes.
Isabelle condensó pequeñas partículas de hielo en las puntas de sus dedos, lista para atacar en cualquier momento. Liuma activó su forma de toro demonio dorado, inclinándose ligeramente hacia adelante, acumulando continuamente poder, preparándose para estallar en el momento crucial. En cuanto a Chen Kong, la activación de su marca del vacío lo hizo como un fantasma silencioso en la escena caótica. Desapercibido y sin preocuparse, se acercó con éxito al usuario estelar en patines de ruedas que sostenía la lágrima de las estrellas. Sin embargo, Chen Kong no se apresuró a atacar, esperando pacientemente una oportunidad. Pronto, apareció ese momento fugaz. Un usuario estelar de tipo fuego lanzó de repente un ataque contra el usuario estelar en patines de ruedas. Simultáneamente, Chen Kong condensó el tejedor del vacío en su mano derecha y disparó un tiro al usuario estelar en patines de ruedas sin dudarlo. Al escuchar el disparo detrás de él, el usuario estelar de nivel 2 reaccionó inmediatamente. Los patines de ruedas en sus pies parecían ignorar el entorno y la física. Esto le permitió acelerar de repente en el aire vacío, esquivando subconscientemente en la dirección opuesta, escapando por poco del ataque de Chen Kong. Sin embargo, la dirección de su escape simplemente cayó en la emboscada de Isabelle. Ahora. Isabelle susurró, desatando un torrente de cristales de hielo que congelaron instantáneamente sus patines especiales, impidiéndole moverse rápidamente. No es bueno. Sintiendo la anormalidad en sus patines, el rostro del usuario estelar en patines de ruedas cambió drásticamente. Pero antes de que pudiera liberarse de los cristales de hielo de Isabelle, Liuma, que había estado al acecho, se apresuró inmediatamente. Agarró la muñeca del hombre de la sudadera con capucha, y en el momento en que sus cuerpos se tocaron, la lágrima de las estrellas que le pertenecía fue transferida instantáneamente a la pulsera de Liuma. Liuma se retiró inmediatamente después de tener éxito, y Chen Kong disparó rápidamente otro tiro, haciendo retroceder al usuario estelar de tipo fuego que intentó perseguirlo. En poco tiempo, el usuario estelar en patines de ruedas fue sumergido por la multitud caótica, y con la luz roja de la eliminación iluminando su pulsera de concursante, se retiró con pesar del campo. Tenemos una. Como ya tenía una lágrima de las estrellas, Liuma le entregó la lágrima de las estrellas recién adquirida a Vivian y dijo emocionado: ¿A quién deberíamos buscar ahora? Vivian tomó la lágrima, y su tableta táctica mostraba posesiones actuales. Tercero. Pensó por un momento, luego señaló el otro lado de la isla flotante. Hay un usuario estelar de nivel 3 con ropa negra por allí que tiene 2 lágrimas, pero está siendo atacado por 3 personas. Podemos hacer un movimiento cuando ambos estén exhaustos. Chen Kong asintió, y los 4 se escondieron de nuevo. Mientras tanto, en el centro de la isla flotante, Tendo todavía se apoyaba contra el árbol fluorescente, observando el juego de supervivencia ante él con una leve sonrisa. Caroline estaba a su lado, el número de personas eliminadas en su tableta táctica aumentaba constantemente. Actualmente 47 personas eliminadas, 98 restantes. Todavía faltan 48 personas para el número objetivo, quedan 6 minutos y 23 segundos. El progreso es un poco lento. Tendo levantó una ceja, moviendo ligeramente el dedo, enviando un campo vectorial invisible hacia el centro de la multitud. Una ola de energía plateada pálida explotó de repente en el centro de la multitud, haciendo retroceder a varias personas que estaban luchando. Uno de los usuarios estelares de nivel 3, que sostenía una lágrima de las estrellas, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Al ver esto, la gente de alrededor aprovechó inmediatamente su desgracia. En tal cerco, incluso un usuario estelar de nivel 3 no podía garantizar cuánto tiempo podría aguantar. Mirando al usuario estelar de nivel 3 luchando en el duro combate, Tendo sonrió y dijo: «Esto es más interesante». Caroline lo miró, pero no dijo nada, simplemente acelerando la grabación de datos. Sabía muy bien que Tendo estableció este juego para 50 personas, no solo para ver a los concursantes exponer sus verdaderos deseos y luchas por avanzar. Para él, quería obligar a ciertas anomalías entre ellos a exponer una debilidad. La infiltración de algunas anomalías entre los participantes del torneo de clasificación de la escalera del cielo estrellado fue una pieza de inteligencia que Tendo había sabido desde que terminó la tercera temporada de la trama de la novela original. Sin embargo, el equipo de producción de Stars solo reveló vagamente la inteligencia de una anomalía en la tercera temporada de Stars. Esa era la chica que pronto entraría en la base de entrenamiento de grado amarillo con Chen Kong. Ankin. Ella era humana de principio a fin, pero su educación y entorno de vida único habían desviado por completo su pensamiento y psicología hacia el lado de las bestias estelares, convirtiéndola en una bomba de relojería enterrada dentro del campamento humano.
Era una traidora de la humanidad en el sentido más estricto de la palabra. La razón por la que surgió esta situación tenía que ver con un escenario que solo apareció brevemente en las 3 primeras temporadas, pero nunca se explicó por completo. Las zonas caídas. Las llamadas zonas caídas se referían a áreas dentro de la nueva federación que habían sido completamente ocupadas por bestias estelares y donde los humanos no podían pisar fácilmente. Y personas como Tendo y Cheng Xin, que sobrevivieron milagrosamente después de que las bestias estelares irrumpieron en la ciudad, eran los llamados supervivientes de la zona caída. Dado que Tendo y los demás pudieron ser llevados por una organización no oficial de la nueva federación como Embers, entonces otros supervivientes de la zona caída podrían ser llevados de manera similar por organizaciones no oficiales distintas a Embers. Por ejemplo, las bestias estelares inteligentes en las zonas caídas. A diferencia de la educación relativamente humanizada en la base Embers, aunque las bestias estelares inteligentes poseían inteligencia, fundamentalmente seguían adhiriéndose a la ley de la selva. Ser desechados y uno carecía de utilidad. Este era el credo inculcado en esos niños desde una edad temprana, grabado en sus propios huesos. La flor y nata de estos niños fueron enviados de vuelta a la nueva federación por las bestias estelares inteligentes para esperar en secreto. Sí, no solo los humanos estaban estudiando a las bestias estelares. Las bestias estelares también se estaban infiltrando silenciosamente en el mundo humano a través de estos traidores de la humanidad, como parásitos al acecho en las sombras. Por ciertas razones especiales, la nueva federación y las bestias estelares actualmente mantenían un delicado equilibrio, sin que estallara una guerra a gran escala. Pero Tendo era muy consciente de que este equilibrio pronto se rompería. Y este momento coincidió con el final del torneo de clasificación de la escalera del cielo estrellado. ¿Por qué las ciudades más importantes de la nueva federación eran ciudades flotantes? La respuesta a esta pregunta no solo contenía la historia del ascenso de la nueva federación, sino que también insinuaba su futuro. Solo una ciudad capaz de levitar y moverse libremente podría reubicarse y evadir rápidamente el peligro potencial a raíz del desastre, preservando la chispa de la civilización para la humanidad. La razón por la que Tendo hizo que Miyao reuniera a tanta gente y los obligara a jugar este juego de Battle Royale fue que quería ver cuáles de ellos, además del miembro del grupo de personajes principales Ankin, que estaba destinado a volverse traidor y ser redimido más tarde, eran los traidores de la humanidad restantes. Tendo, dirección de las 7 en punto, hombre de cabello negro. Su fluctuación de energía estelar se desvía en un 27% del registro de la base de datos. La voz de Carolina interrumpió los pensamientos de Tendo. Proyecciones holográficas de 2 figuras aparecieron en su tableta táctica. Dirección de las 4 en punto, mujer de cabello azul. La técnica que está empleando no está dentro del sistema de energía estelar conocido. Su fuerza actual ha aumentado en un 34% en comparación con hace 6 meses, superando la curva de crecimiento normal original. Tendo miró en las direcciones indicadas por Caroline. El hombre de cabello negro estaba usando un arco espeluznante para esquivar ataques, las puntas de sus dedos brillaban con una tenue energía estelar verde, un color extremadamente similar al brillo del fluido corporal de bestia estelar. La mujer de cabello azul estaba cortando una hoja de energía transparente en el cuerpo a cuerpo, la trayectoria de su técnica era engañosa y completamente inconsistente con la lógica de combate de un emisario estelar humano. Interesante. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de la boca de Tendo, y una luz aguda brilló en sus ojos azules debajo del parche negro. Un aumento repentino de fuerza en un corto periodo, un cambio repentino de personalidad y el uso de técnicas desconocidas. Estas coincidencias, que aparentemente podrían explicarse por epifanías o encuentros afortunados, eran innegablemente anormales cuando aparecían colectivamente entre un grupo de personas. En la trama original de la 3ª temporada, estos traidores de la humanidad habían ocultado perfectamente sus anormalidades al someterse a un proceso de evaluación sin problemas. Después de avanzar con éxito, obtuvieron una gran cantidad de recursos de cultivo de la nueva federación y se integraron completamente en el campamento humano. Pero ahora, mientras Tendo los arrastraba a la fuerza al escenario de Battle Royale, no tuvieron más remedio que exponer parte de su verdadera fuerza para asegurar el avance. ¿De verdad pensaron que el método de Miyao para reclutar aliados era arbitrario? Tendo intencionalmente lo dejó encontrar grupos aislados o equipos de solo 2 o 3 personas, ya que esta era la forma más probable de atrapar un pez.
Después de enterarse de la existencia de estos dos individuos, Tendo dibujó una tenue trayectoria vectorial plateada en el vacío con la punta del dedo, marcando las posiciones de los dos individuos anormales en la tableta de Caroline. ¿Hay otros? Caroline deslizó rápidamente la pantalla, mostrando 3 figuras más. Se detectaron rastros de residuos de aura de bestia estelar en las fluctuaciones de energía estelar de estos 3. Sus identidades son cuestionables. ¿Eso hace 5? Tendo se puso de pie y miró a la multitud que todavía luchaba en la isla flotante. Caroline, registra los datos de estas personas, pero aún no actúes sobre ellos. Después de todo, tienes que lanzar una línea larga para atrapar un pez grande. La voz de Tendo llevaba una certeza innegable. Exponer a estas personas ahora solo los asustaría, haciendo que las bestias estelares supieran que su infiltración había sido expuesta. Pero al confirmar sus identidades, podría seguir su rastro y descubrir toda la red de inteligencia de las bestias estelares dentro de la nueva federación. Este era el verdadero propósito de su Battle Royale. En cuanto a su propia identidad dentro de la sociedad estelar oculta, tenía poco que ver con este grupo de traidores de la humanidad. Después de todo, la sociedad estelar oculta parecía una organización, pero era más como un salón de alto nivel para bestias estelares inteligentes. Las bestias estelares inteligentes de alto nivel en la cima eran pares, y no necesitaban informar a otras bestias inteligentes de sus planes. Por lo tanto, Tendo estimó que este lote de traidores era probablemente obra de una bestia estelar inteligente de alto nivel específica. Su tarea era descubrir exactamente quién orquestó todo este esquema. Después de escuchar las instrucciones de Tendo, Caroline asintió. Su tableta táctica cifró y archivó automáticamente los datos de los 5 individuos en la carpeta de infiltrados de bestias estelares. Habiendo obtenido lo que quería, a Tendo ya no le importaba el resultado de este juego. Levantó la mano y un campo vectorial invisible se levantó de su palma. Al segundo siguiente, las 50 y tantas lágrimas de estrellas que había recolectado antes fueron arrojadas casualmente a la isla flotante como chatarra inútil. Los cristales azules trazaron un arco en el aire, aterrizando en medio de la multitud que luchaba, desencadenando instantáneamente una pelea aún más intensa. El cuerpo a cuerpo en la isla flotante continuó. Los participantes lucharon desesperadamente por esas 50 y tantas lágrimas de estrellas. Tendo, mientras tanto, llevó a Caroline de regreso al gran pastizal de abajo. Nadie sabía que este juego de supervivencia fue un engaño desde el principio. Además, nadie sabía que había espías de bestias estelares escondidos entre ellos. Y el joven de cabello plateado, que parecía estar simplemente jugando, ya había lanzado una vasta red que se extendía por la Federación y las zonas caídas, esperando que la presa entrara por sí misma. Ding. Evaluación de clasificación concluida. Examinados restantes actuales. 500. Acompañado por una voz fría que resonaba sobre la vasta pradera, una evaluación de clasificación simple pero increíblemente intensa finalmente llegó a su fin. Simultáneamente con el final de la evaluación, todos los participantes en el pastizal de luz fluyente fueron teletransportados fuera del área. El mareo en sus mentes causado por la teletransportación no se había disipado por completo cuando el pastizal en su vista fue reemplazado por una escena completamente diferente. Era una base de entrenamiento que podría describirse como una ciudad. No solo ocupaba una vasta área con instalaciones arquitectónicas completas, sino que en la distancia, algunas formas de vida especiales y tenues eran vagamente visibles. Observaban a los aprendices de abajo desde el cielo ilimitado lleno de estrellas, inspirando tanto asombro como implacable curiosidad. Curiosidad sobre lo que eran y por qué estaban aquí. La curiosidad sobre esta nueva escena no solo la sintieron los aprendices que fueron teletransportados aquí, sino también la audiencia dimensional en el sitio 13. Área de barrera dimensional. ¿Es esta la ubicación central para el torneo de clasificación de la escalera del cielo estrellado? Parece una especie de universidad del mundo real. Debería ser una universidad, ¿verdad? Y la supuesta ronda de clasificación fue solo un examen de ingreso. No creo que sea tan simple. No olviden, Tendo amenazó a bastantes personas antes, exigiendo específicamente que entregaran sus monedas marciales celestiales. En medio de la discusión de la audiencia dimensional, una figura peluda apareció de repente de la nada en el centro exacto de la multitud. Era una nutria, aproximadamente a la altura de la rodilla de un adulto. Su cuerpo peludo era tan esponjoso como un mechón de algodón que acababa de secarse al sol, haciendo que uno quisiera instintivamente extender la mano y acariciarla. Bajo la curiosa mirada de los aprendices, la nutria parpadeó con sus ojos oscuros y brillantes, escaneando toda el área.
Luego, sosteniendo un micrófono de cristal en miniatura, comenzó a hablar lentamente. Silencio, por favor, todos los aprendices, por favor guarden silencio primero. La voz de la nutria era suave, con un tono dulce e inofensivo. No solo carecía de cualquier sentido de autoridad, sino que también transmitía un extraño sentido del humor. Vaya. ¡Qué animalito tan lindo! Mirando a la nutria de cerca, los ojos de Jingli se iluminaron al instante. Ignoró por completo la formalidad de la ocasión, instintivamente dio 2 pasos hacia adelante y extendió la mano para acariciar el pelaje suave en la cabeza de la nutria. Sus movimientos fueron tan rápidos que no solo las personas a su alrededor, sino incluso la nutria misma, no reaccionaron a tiempo. Un momento después, la nutria levantó de repente la voz. «Te espera un minuto. Aprendiz, detente ahora mismo». El ataque no provocado al gerente de la base de entrenamiento es una violación grave del capítulo 1, artículo 3 del Código de Confidencialidad de la base de entrenamiento de artes marciales celestial. De acuerdo con las regulaciones, se deben deducir 100 monedas marciales celestiales. Jingli, que no sabía absolutamente nada sobre la Academia de Artes Marciales Celestial, no captó el significado de esas palabras. No solo no tenía miedo, sino que se divirtió aún más con el estado ansioso de la nutria. Y así, esta audaz aprendiz, lejos de reflexionar, se volvió aún más presuntuosa. Al ver que Jingli se atrevía a ignorar las reglas y regulaciones de la base de entrenamiento hasta este punto, el gerente de la nutria finalmente perdió la paciencia, acompañado por un sonido como una gota cayendo en un lago. Al segundo siguiente, Jingli gritó de repente mientras todo su cuerpo flotaba incontrolablemente en el aire. Inmediatamente después, el aire a su alrededor comenzó a licuarse de repente, y un agua de mar azul pálido apareció de la nada. Como algo vivo, se envolvió en una esfera de agua transparente, atrapándola de forma segura en el interior. Muy rápidamente, Jingli, atrapada en la esfera de agua, notó que algo andaba mal. Estas aguas marinas aparentemente ordinarias parecían poseer un cierto poder especial. Aunque la fuente estelar dentro de su cuerpo todavía estaba funcionando, no pudo liberar su fuente estelar para romper esta esfera de agua, que parecía que podía explotar con un toque. Al mismo tiempo, no importaba en qué dirección se moviera, la esfera de agua la seguía. Lentamente, la respiración de Jingli comenzó a dificultarse. Pero ella no era una examinada ordinaria. Después de un breve momento de pánico, rápidamente encontró una manera de romper el sello. Jingli cerró los ojos de repente y entró rápidamente en un estado de sueño. Inmediatamente después, un fantasma translúcido apareció lentamente detrás de ella. Era una creación onírica única. Una sirena, una criatura con el torso de una doncella y la parte inferior del cuerpo con una cola de pez plateada. La sirena levantó suavemente la mano y tocó la frente de Jingli. En el siguiente segundo, una máscara transparente, similar a la máscara de oxígeno de un astronauta, apareció en el rostro de Jingli, cubriendo perfectamente su boca y nariz, aislándola del agua de mar dentro de la esfera. La crisis de oxígeno en la esfera de agua se resolvió instantáneamente. Al ver esta escena, el gerente de la nutria se quedó atónito. Miró fijamente al fantasma de la sirena detrás de Jingli, sus ojos oscuros y brillantes llenos de asombro. Un momento después, el gerente de la nutria no pudo evitar decir: «Ser capaz de movilizar tu fuente estelar dentro de mi dominio de Neptuno, parece que has dominado perfectamente tu fuente estelar. Este lote de aprendices parece mucho más interesante que los anteriores». Al escuchar esto, una perturbación surgió rápidamente en la multitud de aprendices no muy lejos. Todos los que llegaron aquí eran un talento superior entre la generación más joven de la nueva federación. Naturalmente entendieron lo que representaba la palabra dominio, especialmente porque algunos de ellos ya habían comenzado a explorar el concepto de un dominio. Pensando esto, algunas personas que no conocían a Jingli comenzaron a tomar en serio a esta persona aparentemente inofensiva. Aunque el gerente de la nutria admiraba mucho a Jingli, no tenía intención de quitar la esfera de agua. Después de todo, el agravio de haber sido emboscado antes no se había disipado. Entonces, ¿cómo podría simplemente dejar ir a Jingli, esta alborotadora? Por lo tanto, la esfera de agua, llevando a Jingli, flotó a su lado, sirviendo como un ejemplo perfecto para que todos vieran. Incluso si el gerente parecía fácil de intimidar, romper las reglas aún resultaría en un castigo. Y pronto entenderían el peso de este castigo. Una vez que toda el área se hubo calmado por completo, el gerente de la nutria se aclaró la garganta, agarró el micrófono y se lo apuntó de nuevo a sí mismo. Primero, felicidades a todos por pasar la evaluación de la Torre Kirin de Artes Marciales Celestial.
A partir de este momento, han ganado la calificación para la residencia a largo plazo en esta base estrellada. El primer mes al llegar aquí es su periodo de adaptación. Todas las instalaciones de entrenamiento dentro de la base están completamente abiertas para ustedes, y todos los programas de entrenamiento y artículos de la base se ofrecen con un 80% de descuento. Después de que termine este periodo de adaptación, todos los programas de entrenamiento y artículos de la base volverán a su precio original. Así que, si les gusta algo durante este periodo, o encuentran algún programa de entrenamiento que les convenga, deben aprovechar la oportunidad. Después de todo, las oportunidades de descuento son pocas y espaciadas. Aunque la nutria dijo estas palabras con una sonrisa, algunos aprendices inteligentes ya habían sentido que algo andaba mal. Tendo, ¿de qué te ríes? Al escuchar la pregunta de Caroline, Tendo ofreció una respuesta significativa. Me río de que estas trampas de consumo existen por todas partes. Caroline reflexionó brevemente y entendió el significado detrás de las palabras de Tendo. De hecho, si alguien se sintiera tentado por el llamado 80% de descuento a participar en un consumo preventivo durante este mes, pronto entendería el precio de ese consumo preventivo. Sitio 13. ¿El significado de Tendo quiere decir que esta nutria tiene malas intenciones? Posiblemente, puedo oler una conspiración. ¿Recuerdan todas las monedas marciales celestiales que la nutria mencionó antes? Parece que obtener eso no es tan simple como imaginamos. Aunque Tendo solo dijo una frase simple, combinada con la trama anterior, la mayoría de los espectadores dimensionales vieron inmediatamente la corriente subterránea oculta debajo de la atmósfera aparentemente relajada. Porque si alguien gastaba dinero generosamente, lo que llevaba a un consumo excesivo de monedas marciales celestiales que excedía su capacidad original, ¿cómo lo pagarían más tarde? La supuesta trampa debe estar oculta en el proceso de pagar esas monedas marciales celestiales. Pero al igual que la pesca requiere cebar el lugar primero, y una trampa necesita cebo, el administrador nutria primero lanzó el 20% de descuento y luego comenzó a contarles a todos sobre los beneficios que podrían disfrutar dentro de la base de entrenamiento marcial celestial. Todos, por favor miren las pulseras en sus manos. La voz del administrador nutria tenía un tono deliberado, y su pata señaló las pulseras plateadas en las muñecas de todos. Ese fue el artículo distribuido durante la evaluación de clasificación. Anteriormente, todos solo lo consideraban un localizador de lágrimas de las estrellas, y nadie pensó que tuviera otros usos. Pero ahora, parece que el uso de esta pulsera es mucho mayor de lo que imaginaban. Bajo la curiosa mirada de todos, la información comenzó a parpadear continuamente en las pulseras. Chen Con bajó subconscientemente la cabeza. La pantalla de la pulsera se iluminó de repente, y un texto holográfico azul pálido se desplegó lentamente como un exquisito archivo electrónico. El equipo de producción Cúmulo de Estrellas entendió bien la mente de la audiencia y cortó la cámara directamente a la perspectiva en primera persona de Chen Kong, permitiendo a los espectadores dimensionales ver claramente cada línea de texto. Felicidades por completar la prueba para principiantes de la base de entrenamiento marcial celestial recompensa. 1000 monedas marciales celestiales, requiere firmar el código de confidencialidad antes de recibir nombre. Chen Kong. Clasificación general. 249. Nivel de estudiante. Rango amarillo. Monedas marciales celestiales mensuales disponibles. 8. Insignias de artes marciales 7 más estudiante de rango amarillo 1. Kong, ¿cuántas monedas marciales celestiales puedes recibir ahora? Después de verificar su propio depósito, Liu Ma miró inmediatamente a Chen Kong con curiosidad. A Chen Kong no le importó su privacidad personal y mostró directamente su pulsera a Liu Ma. Similar a Chen Kong, Liu Ma había escuchado a la gente decir que las insignias de artes marciales eran importantes para la próxima competencia de clasificación, pero exactamente cuán importantes eran, aquellos que lo sabían parecían haber firmado algún tipo de contrato con la Torre Kirin Marcial Celestial. Todos permanecieron en silencio. Solo una cantidad muy pequeña de chismes se filtró. Ojalá hubiera encontrado una manera de obtener más insignias de artes marciales en ese entonces. Mirando las míseras 7 monedas marciales celestiales que podía recibir mensualmente, Chen Kong no pudo evitar suspirar con emoción. Liu Ma también sintió una profunda sensación de arrepentimiento. Sin embargo, no se detuvo demasiado en ello. Después de todo, las torres altas de artes marciales estaban allí, y podían salir y seguir desafiándolas en cualquier momento. La base de entrenamiento marcial celestial no restringiría su salida. De hecho, incluso se podría decir que estarían bien incluso si se quedaran afuera todo el tiempo.
Pero la gente común no querría dejar este lugar fácilmente, porque solo por estar en esta plaza, Chencon y los demás ya habían notado la anormalidad del área. La concentración de energía estelar aquí era al menos 3 veces mayor que la del mundo exterior, y el aire aquí parecía contener algún tipo de poder especial, haciendo que su fuente estelar y núcleo estelar fueran más activos y más propicios para el desarrollo posterior. Cultivar aquí por un día era equivalente a cultivar afuera por 5 días. Al ver que todos habían terminado de mirar sus pulseras, el administrador Nutria comenzó a abordar algunos problemas que preocupaban mucho a todos. Muy bien, ya que todos han terminado de mirar su información, déjenme hablar de otras cosas. Mientras las palabras caían, una pizarra de tono negro se levantó de repente en el centro de la plaza. El administrador Nutria, en un momento desconocido, se había cambiado de repente a un traje negro en miniatura. Las gafas con borde dorado se deslizaron hasta la punta de su nariz, y un puntero plateado estaba apretado en su pata, presentando una apariencia divertida de un maestro animal. Se aclaró la garganta y luego golpeó la pizarra con el puntero. Con respecto a las reglas del torneo de clasificación de la escalera del cielo estrellado, todos, por favor, escuchen atentamente. La primera etapa de la competencia de clasificación dura un año. Dentro de este año, los estudiantes clasificados por debajo de 250 o con menos de 25 capas de escalada serán eliminados. En otras palabras, incluso si su clasificación entra en el top 250, si su número de capas de escalada es insuficiente, aún serán enviados fuera de aquí. La Nutria hizo una pausa y luego continuó hablando. La segunda etapa de la competencia de clasificación también dura un año. Durante este año, aquellos clasificados por debajo de 100 o con menos de 50 capas de escalada serán eliminados. La tercera etapa de la competencia de clasificación sigue siendo un año. Durante este año, los estudiantes clasificados fuera del top 10 o con menos de 80 capas de escalada también serán eliminados. Hablando de esto, el administrador Nutria de repente mostró una sonrisa significativa, quizás pensando en algo. Sin embargo, no necesitan preocuparse demasiado por la clasificación, porque a lo largo de las competencias de clasificación anteriores, la clave para saber si son eliminados nunca ha sido la clasificación, sino el número de capas de escalada. Después de todo, nunca he visto una sola sesión en la que el número de estudiantes que coincidiera con la cuota máxima de clasificación estuviera completo. Al escuchar esto, Vivian en la multitud levantó de repente la mano, su tableta táctica mostraba la interfaz de búsqueda de adquisición de monedas marciales celestiales. Al ver esto, el puntero del administrador Nutria la señaló inmediatamente. Esta estudiante, por favor pregunte si tiene alguna pregunta. Si las monedas marciales celestiales son insuficientes, además de la asignación mensual, ¿hay otras formas de adquirirlas? Excelente pregunta. Los ojos del administrador Nutria se iluminaron, y luego dijo en voz alta. Además del método que esta estudiante acaba de mencionar, esta base de entrenamiento tiene otros 3 canales regulares para adquirir monedas marciales celestiales. Primero, misiones base. Mientras puedan completar las misiones publicadas por la base a tiempo, la base les dará las monedas marciales celestiales correspondientes como recompensa, de acuerdo con la dificultad de la misión. Segundo, capas de escalada. Al igual que las insignias de artes marciales, por cada escalada exitosa de una capa de la Torre Kirin, no solo recibirán la recompensa por esa capa, sino que también aumentarán la cantidad de monedas marciales celestiales que pueden recibir mensualmente. Vale la pena señalar que cuanto más alta sea la capa, más monedas marciales celestiales podrán obtener, y esta cantidad aumenta exponencialmente. Tercero, préstamos estudiantiles. En este punto, el puntero en la pata del administrador Nutria se convirtió de repente en una campana dorada. Esta base tiene buenas relaciones comerciales con los principales bancos de la nueva federación. Si necesitan una gran cantidad de monedas marciales celestiales a corto plazo y no pueden encontrar una manera de adquirirlas, pueden probar los préstamos estudiantiles de esta base. Sin embargo, deben tener en cuenta que solo aceptamos monedas marciales celestiales. Deliberadamente alargó su tono, sus ojos redondos escanearon a la multitud, dejando la frase sin terminar, pero la implicación en sus ojos hizo que el corazón de muchas personas se hundiera. Este préstamo estudiantil es probablemente una trampa.